Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra, nuestro estudio, eh, estudiando las Sagradas Escrituras. Voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Todo esto es lo que ya hemos avanzado, las lecciones que hemos estado avanzando respecto a la doctrina cristiana. Y la última lección trató acerca del propósito de la Biblia, una lección que estuvo dividida en tres partes. Y ahora vamos a entrar a la lección 14, que se trata del poder de la palabra de Dios. Una lección que también la veremos desarrollada en tres partes. El día de hoy estaremos viendo la parte uno, que tiene que ver con la orientación y la sabiduría. Cómo es que la palabra de Dios tiene poder para orientarnos y otorgar sabiduría al creyente. Entonces, sin más, vamos a orar para empezar. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santísimo, en esta noche, gracias por este tiempo. Y Dios Santísimo, yo te ruego, Señor, que seas tú hablando, Señor, por medio de este estudio, y que asimismo, Padre, puedas traernos a toda la verdad y que podamos también entender, Señor, el valor, la importancia, Señor, de tu palabra, Señor, la cual, Señor, nos dé todo el poder para orientarnos, para darnos sabiduría, Señor, y poder tomar decisiones que te honren, que te glorifiquen. Pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, el poder de la palabra de Dios, parte uno, orientación y sabiduría. Dice así, la Biblia es más que un libro, es la palabra inspirada de Dios, poderosa y eficaz para cambiar nuestras vidas y transformarnos a la imagen de Jesucristo. La Biblia utiliza varias metáforas para demostrar cómo puede transformar nuestras vidas. En este capítulo y en los dos siguientes consideraremos las imágenes verbales y sus significados, ¿no? La primera imagen o la primera figura que encontramos es que la Biblia es como una lámpara. Aunque el cristiano ha sido redimido y es una nueva creación en Cristo, debemos ser conscientes de que aún vivimos en un mundo oscuro y caído. Y es el porqué de la importancia de cómo se nos presenta la palabra de Dios como una lámpara, porque estamos nuevamente en un mundo oscuro. Es más, la palabra de Dios nos dice que también nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, seguimos viviendo en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero seguimos viviendo en este mundo, un mundo que eh, sigue bajo el dominio de Satanás, ¿no? Continuando la lectura, dice, la palabra de Dios es la única luz o lámpara confiable que puede guiar al cristiano a través de los innumerables peligros de esta vida. Punto uno, dice. ¿Qué dice Salmo 119, 105 sobre la palabra de Dios? Según Salmo 119, 106, ¿cómo debe aplicarse esta verdad a nuestras vidas? Entonces, vamos a ver primero el versículo 105 de Salmos capítulo 119. Y este texto nos dice lo siguiente, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eh, Esto es importante notar, hermanos, porque el contexto aquí
Es un contexto en el cual ellos no tenían ah, las comodidades, ellos no tenían la tecnología con la cual contamos nosotros hoy en día. Así que imaginarnos a una persona caminar por un sendero oscuro a medianoche sin ningún foco que le pueda alumbrar, sin tener pues la calle pavimentada, sabiendo que muchas veces pueden haber baches en el camino, huecos, escombros, inclusive precipicios, ¿no? Era peligroso para las personas de aquella época. Y cuando consideramos que la persona pueda tener una lámpara, un objeto que puede irradiar luz para poder ver el sendero, el camino por el cual él está transitando y no sufrir un accidente, eso era muy valioso. Y lo que se nos dice aquí es que lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ah, el instrumento que Dios nos ha dado, es la herramienta que Dios nos ha dado para poder ah, evitar tropezar, evitar ir en contra de Dios, de su voluntad. Así que, ¿cómo debe aplicarse entonces esta verdad a nuestras vidas? Según el versículo 106, el salmista continúa diciendo, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, ya que la palabra de Dios es la que puede dar luz ah, para que yo no tropiece en mi vida espiritual, en cada decisión que yo tome, en cada acción que yo realice, eh, hemos de considerar justamente esto, ¿no? Que podamos guardar su palabra, guardar sus justos juicios, y el salmista lo pone de una manera muy solemne, ¿no? Es jurado, ¿no? Y no solamente eso, sino que aún lo he ratificado, ¿no? Lo he confirmado, que guardaré tus justos juicios. Y el juramento para un judío no era cosa ligera, no era cosa ligera, era algo que tenía que cumplir sí o sí. Y no es menos para la vida del creyente, ¿no? El creyente también debería tener esta misma actitud, debería aplicar de la misma manera esta verdad a su vida, ¿no? Punto 2. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 23, es un pasaje hermoso y poderoso que también se refiere a las escrituras como una lámpara que guía. Lee el texto hasta familiarizarte con su contenido y luego responde las siguientes preguntas. Entonces, primero vamos a leer el texto, Proverbios capítulo 6 del 20 al 23. Noten lo que dice. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, vamos a ir respondiendo poco a poco las preguntas. Pregunta A, dice, ¿cómo es descrita la palabra de Dios en el versículo 23? Dice que el mandamiento es lámpara, ¿no? Nuevamente estamos viendo que la Biblia es como una lámpara. El versículo 23 nos detalla justamente esto, ¿no? Dice, porque el mandamiento es lámpara, ¿no? Y la enseñanza es luz. Nuevamente, la única manera de que pueda tener un camino que no me lleve a la muerte, no un camino que me lleve a la vida, es yo pudiendo saber dónde transito, dónde está el peligro, ¿no? Y necesito tener algo que ilumine.
La palabra de Dios es lo que va a iluminar el camino por el que hemos de seguir. B. Según los versículos 20 al 21, ¿cómo debe responder el cristiano a la palabra de Dios para que ésta sea realmente una lámpara para sus pies y una luz para su camino? El versículo 20 dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Note cada acción, note cómo es que el cristiano debe responder. Primero, guardando el mandamiento, luego no dejando la enseñanza, luego atándola en su corazón, y esto tiene que ver con lo más íntimo, con lo más profundo de nuestro ser, y luego también enlazándolo, dice, ¿no? En este caso a tu cuello. Cuando alguien llevaba una prenda cerca, sobre todo en el cuello, las demás personas siempre podían verlo, siempre pueden verlo. Y en este caso, algo que está adornando el cuello, que debe adornar el cuello del creyente, debe ser la palabra de Dios. Cuando alguien ve a una persona con un collar, rápidamente pues uno puede visualizarlo, ¿no? Rápidamente uno puede ver ese adorno, ¿no? Así la palabra de Dios debe ser lo primero que las demás personas puedan reconocer en nosotros, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de actuar. Ya, debe ser visible, ¿no? Y eso solamente eh, se puede ver cuando aprendemos a guardar el mandamiento, cuando lo tenemos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? O como dice el versículo 21, ¿no? Atarlo siempre en nuestro corazón. Acá hay una nota interesante. Dice, tanto el mandamiento del Padre como la enseñanza de la Madre se refieren a la ley de Dios. Alguien podría decir, no, pero ¿qué tiene que ver esto si aquí está hablando simplemente del mandamiento del papá? De repente le está mandando a hacer otra cosa, alguna instrucción que pueda tener, pero no, porque eso está enmarcado bajo lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 9, donde se ordena claramente a los padres que deben enseñar la ley de Dios a sus hijos, ¿no? Deuteronomio, voy a leerlo, no lo he puesto aquí, pero voy a leerlo. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 9. Voy a pedirle, por favor, al pastor o a nuestra hermana Sarita que por favor puede ir admitiendo a aquellos que se están sumando, porque como estoy ahorita yo aquí ah, con las diapositivas, no puedo ver quiénes están entrando. Deuteronomio capítulo No, 6 Juan, versículos del 1 al 9. es una cuestión acá de la configuración, sigue nomás, ahí van a entrar. Gracias. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 en adelante, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y continúa diciendo el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que queda claro, hermanos, que
Si hay algo a lo que se está refiriendo aquí, nuevamente, es a la palabra de Dios. Era justamente los mandatos que el padre debía transmitir al hijo. Era la enseñanza que la madre debía dar a sus hijos, a su descendencia. Letra C. Según los versículos del 22 al 23, ¿qué promesas dan las escrituras al que vive a la luz de la palabra? ¿Qué promesas dan las escrituras al que vive a la luz de la palabra? Vamos a ver el texto. Dice el versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Nuevamente, dice que la palabra nos guía por un lado. Esa es una promesa que tenemos y qué tremendo, ¿no? Saber que somos guiados por Dios mismo, porque es su palabra, ¿no? Cuando duermes, te guardarán. Podemos dormir confiadamente cuando sabemos que estamos andando conforme a la voluntad de Dios. Hablarán contigo cuando despiertes. Y esto es importante porque no solamente tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos pasar tiempo con la palabra de Dios leyendo, escudriñando, meditando en la palabra de Dios, sino que aun cuando no lo hagamos, estamos haciendo otra actividad, la palabra debe estar siempre volviendo a nuestras mentes y volverá a nuestras mentes por medio del Espíritu Santo, ¿no? Porque el mandamiento, dice el versículo 23, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si hay algo que nos promete la palabra de Dios, es justamente llevar una vida ah, que glorifique a Dios. Y sobre ello, la palabra de Dios es la que nos ha guiado a la vida eterna al mostrarnos a Jesucristo a través del Evangelio. Entonces ya hemos visto que la Biblia es una lámpara, pero ahora veremos también que la Biblia es como un consejero. La Biblia es como un consejero. Hay muchas voces en este mundo corrupto y caído que constantemente claman por la atención del cristiano, pero el único consejero que nunca se equivoca ni miente es la palabra de Dios. Las escrituras son la fuente de la que debemos obtener consejo y la norma por la que eh, deben juzgarse todos los demás consejos. Como declaró el profeta Isaías en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque para ellos, porque no hay para ellos amanecer, o mejor dicho en otras palabras, ellos están en tinieblas, ¿no? Entonces, la única manera de que ellos pudiesen saber cuando uno que se llamase profeta venía a hablar palabra de Dios, era viendo realmente si es que ellos estaban hablando conforme a la palabra de Dios. Si es que hablaban en contra o hablaban algo que contradecía los mandatos de Dios, es porque ciertamente esta palabra no era buena, ¿no? Y el consejo que estaban dando, en consecuencia, pues que ese consejo era un consejo eh, corrupto, ¿no? Un consejo que, que no era bueno, ¿no? Dice punto uno. ¿Qué declara David sobre la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 24? ¿Cuál era la relación de David con la palabra de Dios y cuál era su actitud hacia ella? Vamos a ver el versículo 24, que dice así, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Nuevamente, eh,
toma aquí, en este caso, la palabra de Dios, ya no la imagen de una lámpara, sino ahora de un consejero, ¿no? De alguien que está ahí para eh, darnos consejos y no cualquier consejo, porque el consejo que tenemos es del mismo Dios, ¿no? ¿Y cuál es la relación de David con esa palabra? ¿Cuál era su actitud hacia esa palabra? Bueno, él se deleitaba, ¿no? Tanto así que decía que sus testimonios eran su delicia, ¿no? Es decir, a él le gustaba, él se deleitaba. No lo veía como algo pesado, algo tedioso, algo que de repente era repetitivo, no. Él se deleitaba, cada vez era agradable a su paladar, cada consejo, cada testimonio que encontraba en Dios. Dice la nota ahí en sus hojitas, la palabra consejeros proviene de la palabra hebrea etzá, que denota a quien da consejo, asesoramiento, estrategia o planificación adecuada. Punto 2. Salmos 119 del 97 al 104 es un texto poderoso que muestra las grandes bendiciones que resultan de hacer de la palabra nuestro principal consejero. Lee el texto hasta que te familiarices con su contenido y luego responde las preguntas que vendrán a continuación. Vamos a leer entonces primero el Salmo 119, versículos del 97 al 104. Y ah, noten la actitud del salmista, ¿no? Hacia la palabra de Dios. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Letra A dice, según los versículos 97 y el versículo 103, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? Y en base a eso, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿No? El versículo 97 nos dice que él amaba su ley, tanto así que todo el día pensaba simplemente en la palabra de Dios, todo el día en ella meditaba. El 103 nos dice que era agradable, ¿no? A su paladar, eran dulce, más que la miel, dice a su boca. Es decir, él se deleitaba en la palabra de Dios. Para él no era pesado leer la palabra de Dios. Y esto es interesante porque si hay algo de lo cual padecen la gran mayoría de creyentes hoy en día, es justamente el poder pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que a pesar de que son creyentes, a pesar de que pueden tener muchos años, les cuesta a, a abrir la palabra de Dios y leerla, ¿no? Meditar en ella, ¿no? Estudiar su Biblia. ¿Por qué? Si nosotros somos creyentes, ¿no debería ser esta nuestra actitud? ¿No debería ser este nuestro sentir de amar la palabra de Dios, de poder disfrutar cada vez que la abrimos, cada vez que la leemos, cada vez que somos confrontados por ella?
porque entendemos que encontramos un buen consejo, porque entendemos que encontramos luz para nuestro camino, para poder tomar buenas decisiones, ¿no debería ser más bien nuestro sentir el amarla, el deleitarnos cada vez que la abrimos, que la leemos? Debemos meditar en ello. B, dice, según los versículos del 98 al 100, ¿cuál fue la bendición o ventaja que recibió David al hacer de la palabra de Dios su consejero? Versículo 98 dice así, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Aquí vemos la primera bendición. Él era más sabio aún que las personas que estaban en oposición hacia él, ¿no? No solamente eso, versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí, cuando hablamos de los enseñadores, estamos hablando de aquellos que eran sus maestros, aquellos que le enseñaban a él, que eran sus maestros, se supone que deberían estar por encima de él. Sin embargo, él llegó a, a tal, a tal grado de amar la palabra de Dios, a tal comunión íntima con Dios, meditando la palabra, que había entendido inclusive eh, más que sus propios maestros, ¿no? Y el versículo 100 dice que también había entendido más que aún que los viejos, que los ancianos, y algo natural, algo normal que uno espera de una persona que tiene años a una edad avanzada es que pueda ser más sabia, ¿no? ¿Por qué? Porque toda persona que ha pasado por ciertas etapas, pues tiene una experiencia detrás, ¿no? Ya ha vivido, ¿no? Y por ende se espera, sería lo normal, ¿no? Que la persona que tiene más años pueda ser más sabia. Sin embargo, la palabra de Dios nos puede hacer aún más sabios que aquellas personas que tienen años en su vida. ¿Por qué? Simplemente por guardar los mandamientos, ¿no? Pueden haber personas de muy avanzada edad en la iglesia que tienen años como creyentes, pero a pesar de eso, eh, ser niños espirituales, sí. Y nuevamente esto va a estar plenamente relacionado, estrechamente relacionado con la palabra de Dios. Aquel que guarda los mandamientos, aquel que medita en los testimonios de Dios, ciertamente va a ser sabio, ¿no? Va a ser muy sabio, va a poder honrar a Dios en cada decisión que tome. C, dice así, no basta con escuchar el consejo de la palabra de Dios, también debemos obedecerlo. Claro que sí, ¿no? No solamente basta con escuchar, sino ponerlo en práctica, ¿no? Según los versículos 101 y 104, ¿cómo se reflejó esta verdad en la vida de David? ¿Cómo debería reflejarse en la nuestra? Dice versículos 101 a 104, de todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. Note nuevamente, él para guardar la palabra de Dios, las instrucciones que le dan, él se contiene. Él se contiene porque sabe que si no va a transgredir la palabra de Dios. Versículo 102, ¿no? No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pues él desecha todo camino de mentira, todo camino de pecado, aborrece, ¿no? Alguien que no puede ni ver, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que la palabra de Dios
eh, es contraria justamente a todos estos caminos que son caminos de perdición, ¿no? Él se contiene y es para guardar su palabra, no se aparta, ¿no? Eh, si usted se da cuenta, siempre la similitud es con un camino, es un camino, ¿no? Él contiene sus pies para no salirse del camino, no se aparta de sus juicios, no se aparta del buen camino, ¿no? Eh, él aborrece todo camino de mentira. Entonces, nuevamente vemos cómo es que la palabra de Dios nos guía por el buen camino. Es ese consejero que nos va a decir, hey, no, por aquí no, tienes que andar de esta manera, por aquí, ¿no? Porque si no, fácil es desviarse y, por lo tanto, desagradar, deshonrar a Dios. 3. Salmos 32 del 8 al 9 contiene tanto una promesa como una exhortación sobre el consejo de Dios y nuestra necesidad de responder en obediencia. Lee el texto hasta que te familiarices con su contenido y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que dice el texto? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué tremendo, qué hermosa promesa, ¿no? Saber que Dios mismo que nos enseña, que nos hace entender, quien nos ve. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, ¿no? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y aunque pudiese parecer chocante, aquí nos está diciendo que cuando no nos conformamos a la palabra de Dios, cuando no nos sujetamos a los mandatos, a las instrucciones, estamos actuando como una bestia. Y en este caso nos compara con un caballo o con una mula, ¿no? Que no tienen entendimiento. Una persona, por más que pueda hablar y que pueda tal vez tener a un animal desde pequeñito, nunca va a llegar a comunicarse, ni el animal va a llegar a entender al 100% al ser humano, ni viceversa. No tienen el entendimiento, ¿no? Pueden educarlo, sí, pero no tienen el entendimiento. Y es más, muchos de ellos son inclusive peligrosos. Y la única manera de poder tenerlos sujetos a uno es, en el caso del caballo, con cabestro y con freno. Es decir, al caballo se le pone un freno en la boca y se le pone pues todo unas sogas con las cuales pues el jinete o la persona que lo está llevando puede tenerlo sujeto, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera, ¿no? Pero nosotros somos creyentes, no debería ser esa la forma en la que deberíamos comportarnos. Y, y Dios promete, nuevamente, ¿no? Hacernos entender. Dios promete enseñarnos el camino por el cual debemos andar, ¿no? Dice la primera pregunta. ¿Qué promete Dios al creyente en el versículo 8 entonces? Promete que nos hará entender, nos va a enseñar. ¿Cuál es la exhortación de Dios a cada creyente en el versículo 9, ¿no? Que, que no seamos sin entendimiento, ¿no? No podemos ser sin entendimiento, que no podemos comportarnos como animales, que cada vez que desechamos la palabra de Dios, o sea, nos estamos comportando como animales, ¿no? Como bestias. Y no es así, porque nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? 4. Y último punto, dice, concluiremos nuestras apreciaciones sobre la palabra de Dios como consejero con una de las promesas más hermosas que se encuentran en las Escrituras con respecto a la guianza de Dios.
Escribe tu reflexión sobre Salmos capítulo 73, versículo 24, en el espacio siguiente. Y este texto dice así: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esto usted lo va a hacer, usted va eh, a meditar en ello, y en base a ello usted va a escribir su reflexión ahí en el espacio que tiene en sus hojitas. Sin más, hemos llegado al final de nuestra lección. No sé si encuentra Kenneth, creo que estaba por acá Kenneth, creo que le llama tío. Sin más, entonces, damos la bienvenida a aquellos que están ido sumando, a la hermana Carmen, a Nokia C20, al iPhone, al hermano Roberto, al hermano Carlos Prieto, a Kenneth, a nuestra hermana Lili, Félix, bienvenido Félix, qué bueno saber que estás conectado. Así que, bueno, damos paso Mis entonces a la perros siguiente con el parte, otro. que No, es, no vi que estaban. eh, bien, vamos a dar paso a la siguiente parte, que es pongan aprietos al hermano Juan, así que pueden empezar, si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, uy, lamento mucho, Kenneth, estabas en otro Zoom. Ok, lo siento mucho. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, es ahora, ahora es cuando. No me pregunten qué es lo que van a Hablen poner. ahora o queden para siempre, hermanos, ¿ah? Preguntas, preguntas. No me pregunten, por favor, qué es lo que van a poner en el último párrafo, porque eso ustedes lo van a desarrollar. O sea, amigos. Si no, lo dejamos ahí. Eso quiere decir que todo estuvo claro, que se entendió todo, o recién se han conectado. Creo que no hay preguntas hoy día. Bien, sin más, entonces vamos a dar por finalizado. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, por este tiempo. Gracias, Padre, por el regalo precioso que es para nosotros tu palabra. Y ayúdanos, Señora, a poder, Señor, siempre deleitarnos en ella, amarla, guardarla, Señor, y a disfrutar, Señor, cada vez de, de cómo tú nos guías a través de ella, cómo tú nos aconsejas, cómo es que tú nos otorgas luz, Señor, para tomar decisiones, Señor, que te honren, que no vayan en contra, Señor, de tu santidad. Padre, ayúdanos, porque ciertamente entendemos que aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en él, y es un mundo, Señor, que aún se encuentra bajo las tinieblas, pero en el cual, Señor, tú nos has llamado a que también seamos luz. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos tener un buen inicio de semana, de victoria en victoria en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Muy bien. Voy a dejar de grabar un segundo. Usa la grabación, Juan, por favor.